Bien, hermanos, voy a tomar lecturas solamente de los primeros versículos. Dice de Hebreos 12, versículo 4 en adelante: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Yo creo que este es uno de los textos que difícilmente se predica en una congregación que no predique expositivamente, ¿verdad? Bueno, hermanos, ese es el texto que nos corresponde el día de hoy. Y el tema, pues el mismo texto lo pone, que es la disciplina de Dios. La última sección del capítulo 11, ¿sabe? Cuando hablamos de los héroes de la fe, todo ello, aporta fundamento para estas exhortaciones que tenemos aquí. Sufrir por Dios no era algo nuevo. Los santos del Antiguo Testamento habían conocido qué era sufrir por su fe. Enfrentaron guerras, debilidades, torturas, azotes, prisiones, lapidaciones, destituciones, etcétera, por su confianza en el Señor. Y a pesar de todo esto, no recibieron la plenitud de la bendición prometida a los creyentes, como a los creyentes del nuevo pacto, como por ejemplo que el Espíritu Santo habitara en ellos, el conocimiento del pecado completamente perdonado o una conciencia limpia y en paz. Estos héroes del pasado no recibieron lo prometido y aún así soportaron con valentía y alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Enfrentaron las aflicciones con la actitud correcta, lo cual también se les aconseja hacer a los lectores hebreos: correr la carrera de la fe como sus antepasados lo hicieron. Más importante aún, debían poner los ojos en Jesús, quien había entregado más y habría sufrido más que ningún otro. Y no por su pecado, porque ya saben, no cometió ni uno, pero por los pecados de aquellos que vino a redimir. Una de las razones por las cuales sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo fue porque sus seguidores, o para que sus seguidores no se cansen hasta desmayar. O sea que no solo es que vino a rescatar, a pagar el precio por ellos, eso es lo más importante, pero también de alguna manera se puso ahí como nuestro ejemplo y nuestro estímulo para correr bien y hasta el final. La ilustración ahora cambia de una carrera a una familia, ¿sí? La vida cristiana requiere correr, trabajar, pelear, soportar, como vimos en la última prédica. También, hermanos, hacen parte de ella las relaciones, especialmente nuestra relación con Dios y con los creyentes. La palabra clave aquí es disciplina, usada como nombre y como verbo en este texto. Viene del griego paideia, que significa niño o infante, y denota precisamente eso, la formación de un niño. La palabra es un término cuyo significado es cualquier cosa que hagan los padres y tutores para formar, corregir y cultivar y educar a los niños, de modo que los ayuden a desarrollarse y madurar como deben hacerlo. Ese es el propósito de los padres y de los tutores. Y se usa 9 veces en estos 8 versículos. El énfasis entonces de este pasaje es claro, ¿no? Está en el uso que el padre da a la disciplina en la vida de sus hijos. Primero veremos la necesidad de la disciplina. Segundo, los peligros de la disciplina. Tercero, las pruebas de la disciplina. Y cuarto, los resultados de la disciplina. Otra vez, quizás un tema que en la experiencia a veces no gusta mucho. Pero bueno,
Primero, la necesidad de la disciplina. Versículos 4 y 5. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ninguno de los hebreos sufrientes a quienes iba dirigida esta carta había sufrido lo que Cristo sufrió. Noten cómo dice el texto: pues aún no habéis resistido hasta la sangre, ¿verdad? Ninguno había sufrido lo que Cristo sufrió, ninguno había dado su vida por el Evangelio, ni había vivido alguno una vida absolutamente libre de pecado como lo había hecho Jesús, viviendo en obediencia perfecta a su Padre y no mereciendo ningún castigo. Por el contrario, algunos de sus sufrimientos eran bien merecidos y su objetivo era hacerlos crecer y recordarles la disciplina del Señor. Ese era el objetivo de los sufrimientos en los receptores de esta epístola. Y no solo en ellos, sino yo creo que en todos los creyentes, de alguna manera. En otras palabras, el autor ya ha traído ejemplos de muchos santos en el Antiguo Testamento, y especialmente el ejemplo de Jesús, como un fuerte estímulo para correr bien y sin desmayar hasta llegar a la meta. Eso fue lo que ya vimos. El problema es que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Oyeron eso? Hace 15 días hablamos del estímulo, del ejemplo que tenemos no solo en los santos, principalmente en Jesús, para correr bien y hasta la meta. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y aún así, si aún con ese gran ejemplo y estímulo que tenemos en nuestros antepasados y sobre todo en Jesucristo, no corremos bien y desmayamos en nuestra lucha con el pecado. O sea, si a pesar de tener ese ejemplo, a pesar de tener ese estímulo en Jesús, aún así no corremos bien y desmayamos en nuestra lucha contra el pecado, Dios mismo se encargará de alinearnos y meternos nuevamente a la carrera si es necesario. ¿Oyeron eso? Primero fue la exhortación a que corramos bien, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si no corremos bien? ¿Dios nos va a dejar tranquilos, descansando en el camino? No, Él mismo se va a encargar de alinearnos otra vez y de meternos. Por supuesto, esto implica una disciplina correctiva, algo que los hebreos parecían haber olvidado. La iglesia de Corinto era particularmente inmadura y carnal. Muchos aquí ya vieron la serie. Y entre otras cosas, muchos creyentes abusaban de la Santa Cena. La estaban utilizando como excusa para hacer fiesta e incluso para embriagarse. Sí. Como dicen en 1 Corintios 11, del 20 al 22. Y Pablo los reprendió con fuerza y les dijo claramente que por su pecado algunos estaban débiles, enfermos y otros inclusive habían muerto. Sí, el Señor los estaba disciplinando para que no resultaran condenados con el mundo, como dice en el verso 32. ¿Ve? Esta iglesia parece que se estaba descarrilando. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Intervenir, alinearlos, meterlos en la carrera nuevamente. Pero eso dolió mucho. Debemos darnos cuenta que hay una gran diferencia también. Hablando de la necesidad de disciplina, hay una gran diferencia entre la disciplina de Dios y su castigo de juicio. Como cristianos tenemos que sufrir con frecuencia las consecuencias dolorosas de nuestros pecados. Miren, mis hermanos,
Si somos creyentes, no esperemos que vamos a pecar y Dios va a pasar por alto el pecado como si nada hubiera pasado. Eso no va a pasar. Ahora, como digo, como cristianos tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados, pero nunca experimentaremos el juicio de Dios por ellos. Dios no condenó a David, Dios le perdonó su pecado. Ahora, ¿Dios pasó por alto el pecado de David? ¿No tuvo consecuencias? Por supuesto que sí. Tal castigo, el castigo o el juicio de Dios por los pecados, lo tomó Cristo por completo en la crucifixión. Y Dios no requiere doble pago por ningún pecado. Sería injusto. Aunque merecemos el castigo airado de Dios por nuestros pecados, nunca tendremos que enfrentarlo porque Jesús ya lo sufrió por nosotros. Ni el amor de Dios ni su justicia lo permitirían. No permitirían exigir un pago por el cual Cristo ya pagó por completo. Así que cuando hablamos de la disciplina, hermanos, esto es importante, en la disciplina Dios no es un juez, Dios es un padre. ¿Escucharon eso? Cuando hablamos de disciplina tenemos que tener presente que Dios no está actuando como juez. Como juez ya condenó a Cristo por nosotros. Pero es como padre que nos trata ahora. Cuando se disciplina a los hijos, aún por las cosas serias, no se expulsan de la familia, ¿no es verdad? Se equivocaron o entraron en un acto de rebeldía y los sacamos de la casa. No, eso no es lo que pasa. Se disciplinan para corregir su comportamiento, no para desconocerlos. Dios tampoco nos expulsa de su familia cuando nos disciplina a nosotros, sus hijos. No. Antes quiere acercarnos más a la comunión con su familia. Con frecuencia nos resulta tan difícil ver lo bueno cuando Dios nos disciplina como le resulta verlo a los hijos cuando se disciplinan. Yo creo, si les preguntamos a los niños, jovencitos que están aquí, si les gusta que sus padres los disciplinen, bueno, la respuesta es obvia. Pero ellos saben que es por su bien. Igualmente, cuando Dios nos disciplina, como dice el texto, es verdad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Y tiene que ser así, porque ese es el efecto de la disciplina. Corregir algo que está mal, ¿no es cierto? Pero por cuanto Él es nuestro Padre y no nuestro juez, sabemos que no hará nada para lastimarnos. Su disciplina puede doler, pero no lastima. Es lo mejor que el Señor puede hacer por nosotros cuando pecamos. Evita que volvamos a caer en lo mismo. Ese es el propósito de la disciplina. Dios dice lo siguiente en el Salmo 89, versículos 30 al 32. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, y si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, ¿qué dice? Entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Otra vez, Dios no va a pasar por alto el pecado ni en sus propios hijos. No, eso no va a pasar. Nosotros no somos de los que enseñan que una vez salvo, siempre salvo. No importa cómo vivas. Creemos que una vez salvo, el creyente es salvo, no se va a perder. Y Dios se va a encargar de eso. Y para hacerlo, entonces Dios muchas veces va a tener que disciplinarnos. Eso es lo que creemos. Dice, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Y lo hace precisamente ¿por qué? Como empecé el versículo 30, porque son sus hijos. No está hablando de impíos, no está hablando de sus hijos.
Pero el otro lado de la promesa del castigo es la promesa de la fidelidad de su pacto. Noten que ahí no termina, versículo 33 y 34 del Salmo 89. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. O sea, Dios los va a disciplinar no para destituirlos o para desterrarlos, para desecharlos. No, no, no. ¿Con qué fin? De traerlos otra vez. No me olvidaré de mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Cuando Dios disciplina, no está rechazando, sino corrigiendo. Ahora, en segundo lugar, hablemos de los peligros de la disciplina. Ya hablamos de la necesidad. La necesidad es que estamos viviendo en un cuerpo de pecado. Y muchas veces eso nos impide correr bien la carrera. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Meternos en la carrera nuevamente. Aunque eso nos duela un poco. Pero es por nuestro bien. Para llegar hasta la meta. Los peligros de la disciplina, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Sufrir por Dios no era nada novedoso. Recibir la disciplina de Dios tampoco. Aquellos judíos en realidad estaban molestos por sus aflicciones, porque habían olvidado la palabra de Dios. Ese era el problema. Ellos habían olvidado la palabra de Dios, de cómo Dios trata con su pueblo cuando su pueblo se descarrila. En el Antiguo Testamento no solo les había hablado de sufrimiento y disciplina, sino que les había hablado como a hijos. Ya vimos el Salmo 89 hace un momento. Pero también, por ejemplo, habían olvidado más que las verdades divinas, habían olvidado la exhortación de su padre en Proverbios 3 del 11 al 12, cuando dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. De hecho, ese es el texto que está citando aquí el autor de Hebreos. Proverbios capítulo 3, versículo 11. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Parecía que los judíos habían olvidado esta palabra. Y tal exhortación olvidada nos habla de dos peligros. Número 1, menospreciarla. Y número 2, desmayar por causa de ella. Menospreciarla rápidamente. Podemos menospreciar la disciplina de Dios en muchos sentidos. Mis hermanos, cuando hablo de peligros en la disciplina, quiero decir que debemos tener mucho cuidado con caer en alguno de estas dos actitudes frente a la disciplina. Número 1, menospreciarla. Y número 2, desmayar por ella. Entonces, podemos menospreciar la disciplina de Dios en muchos sentidos. Primero, podemos estar desenfocados. ¿Cómo así? Si no entendemos nuestros problemas, oigan esto, amada iglesia, yo espero que con la ayuda del Señor esto quede claro. Si no entendemos nuestros problemas como disciplina del Señor que envía para nuestro bien, no podemos beneficiarnos de ellos como Él pretende. O sea, cuando vienen los problemas, las aflicciones a nuestra vida y las pasamos por alto o no vemos que Dios puede estar actuando a través de estas aflicciones, nosotros nos estamos perdiendo del beneficio de esa disciplina. Nuestras reacciones no pueden ser correctas si nuestra perspectiva de lo que está ocurriendo no lo es. Suele pasar que por darle mucho valor a los problemas, terminamos menospreciando la disciplina del Señor, de modo que cuando esté haciendo algo en nosotros o por nosotros, no reconozcamos su mano en ello. Miren, existe la tendencia a enfocarnos más en el problema que en lo que Dios puede estar haciendo por medio del problema. A muchos, estoy seguro, les ha pasado eso.
Y por enfocarse tanto en el problema dejan de ver lo que Dios está haciendo por medio de él. Nuestro enfoque entonces debiera estar no en la experiencia, sino en nuestro Padre Celestial y en lo que quiere que hagamos mediante esa experiencia. Segundo, podemos menospreciar, otra forma de menospreciar la disciplina de Dios es quejándonos. En este caso no nos olvidamos de Dios, de hecho nuestra atención está en Él, pero de manera errada. Sí, en lugar de soportar pacientemente como los héroes santos, nos quejamos y refunfuñamos. No acusamos a Dios quizá de nada equivocado, o al menos no con palabras, pero quejarse ante Dios equivale a ello, a creer que no está haciendo algo bien. Sí, eso también puede pasar. Esa es otra actitud negativa, otra forma de menospreciar la disciplina. Tercero, podemos menospreciar la disciplina por estar cuestionando. Cuando un hijo le pregunta a sus padres por qué, ¿verdad?, de la disciplina, por lo general, ellos no están buscando razones, sino que están retándolos a sus padres para que justifiquen lo que quiere que él haga. ¿Sí? Eso es lo que están buscando. De la misma forma, cuestionar a Dios implica que Él no está justificado para hacer lo que quiera con nosotros. Cuando a una persona le vienen las aflicciones, le vienen los problemas y empiezan a decir, ¿por qué a mí? Está cuestionando a Dios. Está diciendo, Señor, tú no tienes derecho de hacer lo que estás haciendo conmigo. ¿Ve? Aun cuando reconozcamos nuestra disciplina como disciplina, podemos cuestionar si es de la clase correcta, de la severidad correcta, de la duración correcta o de si llegó en el momento adecuado. ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué de esta forma? ¿Por quiénes somos nosotros para decirle a Dios cuál es la mejor forma de disciplinar a sus hijos? Necesitamos reconocer que la disciplina de Dios siempre es la disciplina correcta y la perfecta. Es exactamente lo que necesitamos, sin cuestionamientos. Y número 4, tal vez el mayor peligro al menospreciar la disciplina de Dios es la indiferencia. En este caso hay mayor culpabilidad porque no se ignora la disciplina solamente. Simplemente no nos importa qué propósito tiene Dios con la disciplina. Puede que reconozcamos y aceptemos que sí, Dios nos está disciplinando, pero quizás no nos importe el propósito que Dios tenga en ello. O cómo podemos beneficiarnos con ella y por lo tanto no puede ser eficaz. Se vuelve como una bendición que no usamos. Sí, mis hermanos, la disciplina de Dios es una bendición. Pero debemos tener peligro de no menospreciarla. Estropeamos el propósito de la disciplina por la indiferencia espiritual y en el peor de los casos es una manifestación clara de incredulidad total. O sea, cuando Dios está disciplinando a alguien y la persona es consciente de que Dios lo está disciplinando y aún así persiste en seguir en su pecado, eso ya es una demostración de algo más. Porque entonces lo más seguro es que ni siquiera sea hijo suyo. Como cuando en la iglesia se disciplina a alguien. El creyente por lo general reacciona ante la disciplina. Le duele lo que está pasando. Le duele el sentir de la iglesia. Pero si la persona al hablar con ella simplemente decir, ¿sabe qué? No, yo no quiero que se metan en mi vida, y sale y se va. ¿Qué está manifestando con eso? Pues que no es parte de la iglesia. Punto. Entonces, ya hablamos de menospreciarla. Esa es una actitud equivocada. Pero también desmayar es una actitud equivocada. Algunos terminan tan agotados con sus problemas que se rinden. Se desesperanzan, se deprimen y se desmayan. Llegan a ser espiritualmente inertes, indiferentes a qué está haciendo Dios o a por qué lo está haciendo.
No son insensibles, no se quejan, no cuestionan, a veces ni son indiferentes, simplemente están inmovilizados, paralizados. Se rinden y se desploman. El salmista tuvo esta experiencia, cuando tuvo esa experiencia, clamó así, en el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Conocía su problema, pero también conocía la cura. La experiencia del salmista, rápidamente aquí, es que él estaba privado de su libertad, en el Salmo 42. Porque él dice, me acuerdo cuando yo dirigía a la multitud de los santos, de alabanza en fiesta y todo esto. Él era un cantor, pero ahora está privado de su libertad. Y parece que estaba a punto de desmayar. Y por eso se recuerda a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, continúa diciendo, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La cura para la desesperanza es la esperanza en Dios. No es necesario que el Hijo de Dios se desmaye por la disciplina divina. Otra vez, es verdad que no es causa de gozo, pero no es necesario desmayar por ella. Dios nos la dio para fortalecernos, no para debilitarnos, para animarnos, no para desalentarnos, para edificarnos, no para derribarnos. Ya hablamos entonces de la necesidad de la disciplina, hablamos de los peligros de la disciplina, hablemos ahora de las pruebas de la disciplina, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Para el cristiano que responde a la disciplina del Señor, esta prueba dos cosas. Cuando hablo de pruebas de la disciplina, no me estoy refiriendo a qué clases de prueba. No. Eso no es lo que enseña el texto, sino a qué está probando, a qué está evidenciando esa disciplina. Dos cosas. Prueba el amor de Dios y que somos sus hijos. Eso prueba. Entonces, en lo primero que debemos pensar cuando estemos sufriendo, hermanos, es en el amor de nuestro Padre. Porque el Señor, al que ama, disciplina. Dicho sea y luego voy a enfatizar un poco más esto, pero si no experimentas disciplina, eso es una alarma muy peligrosa. Porque al que ama, disciplina. No le podemos probar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, sino por la fe. La lógica de la fe es sencilla. Escuchen esto. Este es el razonamiento de la fe en el aspecto de la disciplina. Si somos hijos de Dios, Dios ama a sus hijos, ¿verdad? Y por su propia naturaleza y su propio pacto, está obligado a hacerle solamente el bien, o sea, a sus hijos. Por lo tanto, esta es la conclusión, recibamos lo que recibamos de la mano disciplina, su disciplina inclusive proviene del amor de Dios. Esa es la lógica de la fe. Si somos hijos de Dios, Él nos ama. Puesto que Él nos ama, no nos va a hacer ningún daño. Así que todo lo que recibamos de su mano, incluso la disciplina, provienen de su amor. Y es para nuestro bien. Dios es más amoroso que cualquier padre humano. Sí, hijos, así como lo oyen. Dios nos ama más que nuestros padres. Y sufre cuando debe disciplinar a sus hijos. Escuchen esto también. Dios no se deleita, no se goza en la disciplina de sus hijos. A ver, yo pregunto aquí, ¿cuántos padres disfrutan castigar a sus hijos? Yo creo que ninguno. Eso no es natural, ¿no es cierto? Dios tampoco se deleita en ello. Lamentaciones 3, versículos 31 al 33.
porque el Señor no desecha para siempre. Oyen esto, está hablando de su pueblo, de sus hijos, dice, Él no desecha para siempre, antes sí aflige. O sea, aunque disciplina, aunque aflige, no desecha. También se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, cuando Dios tiene que disciplinar a un hijo, no lo hace, vamos a decir, con el mayor de los gustos. También se aflige y se entristece en ello. El Señor es tierno y cuidadoso en su disciplina. Nada es más sensible que su amor. Sufre cuando sufrimos. El Señor Jesucristo, recuerdan, en el velorio de Lázaro, Él lloró. Pregunta, ¿por qué lloró? ¿Por ver a Lázaro muerto? No fue por eso. Él sabía lo que iba a pasar al rato. Él lloró al ver a la gente conmocionada, al ver a sus hermanas entristecidas. Él se identifica con sus hijos en el sufrimiento. Él sufre cuando sufrimos. No le alegra la disciplina dolorosa de sus hijos, como no le alegra la muerte de los incrédulos, como dice en Ezequiel 18:32. Tampoco nos disciplinará más de lo debido o de lo que soportemos, como tampoco permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir, como dice 1 Corintios 10:13. Podemos estar seguros de que nuestra disciplina le duele más a Él que a nosotros. Y si Él mismo está dispuesto a sufrir por nuestro bien, ¿cómo no podemos estar dispuestos a soportar el sufrimiento felices y agradecidos? El Señor Jesús ya sufrió el más terrible castigo que usted y yo merecíamos. ¿Y saben qué? Lo sufrió con gozo, como vimos la última vez, porque tenía puesta la mirada exactamente en lo que venía después. Y si Él ya sufrió el infierno, literalmente, por nosotros, y con esa actitud, ¿cómo no podemos estar dispuestos a nosotros a sufrir el sufrimiento con la misma actitud? Pablo nos dice en Efesios 3:17 que estemos arraigados y cimentados en amor. Esto es, tener la plena confianza en que Dios no puede hacer nada sin su amor. Dios es amor. Miren, noten que el amor no está divorciado de su justicia. Y Dios nos disciplina, ¿por qué? Porque es amor. Dios nos disciplina porque es amor. Dios no puede hacer nada sin su amor o en contra de este. Dios ama continuamente, estemos conscientes de ellos o no. Y en lugar de mirar nuestros problemas, debiéramos mirar y agradecer al Padre, porque incluso las tribulaciones son pruebas de su amor. Eso lo podía ver el apóstol Pablo. Espero, con la ayuda de Dios, que podamos verlo nosotros también. No nos disciplina para congojarnos, sino para mejorarnos. Ahora, ya vimos que eso es una prueba de su amor, pero también prueba que somos sus hijos. Lo segundo que prueba la disciplina está relacionado con lo anterior. Prueba que somos sus hijos. Podemos saber que somos hijos de Dios porque Él nos guía, como dice Romanos 8:14. Podemos saber que somos hijos por el testimonio de su Espíritu en nosotros, Romanos 8:15 y 16. Sabemos que somos hijos de Dios por el hecho de haber confiado en Jesucristo, como dice Juan 1:12. Pero también por la disciplina sabemos que somos hijos suyos. ¿Sí? Porque azota a todo el que recibe por hijo. Otra vez,
¿Estás experimentando la disciplina del Señor? Eso es una buena noticia. Sí, aunque es causa de dolor al presente. Pero eso es una gran noticia. Qué bueno saber que Dios está tratando conmigo. Yo sé que soy un necio, un torpe, que yo por mí mismo no puedo liberarme de este cuerpo de muerte, como dice Pablo, miserable de mí. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Y gracias a Dios que Él sí trata conmigo. Que a pesar de que yo me desmayo, a pesar de que yo me descarrilo de la carrera, Él vuelve y me mete ahí. Eso es una buena noticia. Azota a todo el que recibe por hijo. Miren, esto prueba que somos hijos de Dios, porque siguiendo con la idea, la ilustración, el padre está llamado a disciplinar a sus hijos, no a los de los otros. ¿No es cierto? O sea que si Dios nos disciplina, es porque Él es el único que tiene el derecho y la autoridad para hacerlo. ¿Ve? Usted no va a disciplinar a los hijos del vecino o del hermano. No, usted no tiene esa prerrogativa. Esa solo le corresponde a ¿quiénes? A sus padres. Bueno, Dios es quien tiene la prerrogativa sobre nosotros. Y por eso nos disciplina. Eso prueba que somos sus hijos. Un hijo indisciplinado es un hijo no amado y miserable. El amor de Dios no le permitirá que no nos discipline. Y su castigo es otra de muchas pruebas de su amor por nosotros y de que somos sus hijos. Ahora, el otro lado, o el lado trágico de esta verdad, es que Dios no disciplina a quienes no son sus hijos, ¿verdad? La frase azota a todo el que recibe por hijo, por un lado, es inclusiva. Sí, ni uno solo de sus hijos se perderá su disciplina amorosa. O sea, experimentar la disciplina de Dios es una bendición. Y ni uno solo de sus hijos se perderá de ese beneficio, de la disciplina. Sin embargo, a todo el que recibe también es exclusiva. ¿Por qué? Porque solo quienes reciban por la fe por medio de la fe en Jesucristo, quienes crean en Jesucristo, solamente ellos pueden experimentar la disciplina de Dios. Todos los hombres están sujetos al castigo divino, pero solo sus hijos reciben la disciplina. Podemos tener la certeza de que Dios siempre nos disciplinará mientras estemos en esta vida, porque nos ama como el buen Padre que es. Ya hablamos de la necesidad de la disciplina, ya hablamos de los peligros de la disciplina, ya hablamos de las pruebas de la disciplina, lo que prueba la disciplina, y hablemos de los resultados de la disciplina. Versículo 9. Pastor, te saltaste versículos 7 y 8. Sí, ese lo dejé para el final a propósito. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El primer resultado de la disciplina divina es vida, que da vida. Aún mientras los hijos están creciendo, saben instintivamente que un padre que los disciplina con justicia es un padre que los ama y se preocupa por ellos. Aunque ellos no se lo digan a ustedes, ellos saben que ellos lo hacen, o que los padres los corrigen porque los aman y porque quieren lo mejor para ellos. Ellos lo saben, ellos no, ¿verdad? Ellos no ignoran esa realidad. También se dan cuenta de que un padre que siempre los deja hacer lo que quieran, que son sus amigos en vez de ser padres, entonces el hijo también sabe que es un padre que no se preocupa por ellos. Así de sencillo. Y por eso el texto dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Ven? Los respetaban, los admiraban por eso mismo, porque sabían que se preocupaban por ellos. Ahora bien, si respetábamos a nuestros padres terrenales,
aun cuando nos disciplinaban. Y eso que los padres muchas veces se equivocan, ¿cierto? Hay que reconocer eso, porque ellos no son infalibles, ¿verdad? Pero si a ellos los respetábamos y los venerábamos porque nos disciplinaban, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Nuestra respuesta a la disciplina divina no debe ser la resignación resentida, sino la sumisión agradecida y dispuesta. Las personas que reaccionan negativamente, ya vimos cómo es reaccionar negativamente, menospreciar, desmayar, están dando una muestra muy fuerte de incredulidad. Porque la reacción natural que debe surgir en nosotros es una sumisión agradecida y dispuesta. Querer beneficiarnos tanto como sea posible de la disciplina de nuestro Padre. Esa debe ser la actitud del creyente. Ahora, la palabra viviremos tiene una connotación negativa y positiva. Acuérdense, ese es el primer efecto o el primer resultado de la disciplina, da vida. Negativamente, hermanos, bajo el antiguo pacto, un hijo que era totalmente rebelde con su padre, uno no corregido o no disciplinado, debía morir lapidado. Eso demandaba la ley, Deuteronomio 21, 18 al 21. Tal castigo era severo hasta el extremo, pero nos muestra cuán seriamente Dios se toma la desobediencia de los hijos a sus padres. Ahora, Hebreos 12:9 sugiere la misma severidad. ¿Sí? Negativamente hablando, la rebeldía persistente de un cristiano contra Dios le puede costar la vida. Ya lo vimos. Pablo habla de creyentes que duermen, es decir, que murieron por participar indignamente de la Santa Cena. Ahora alguien podría decir, pastor, pero bueno, al fin y al cabo todos vamos a morir. Sí, pero una cosa es que muramos porque bueno, ya nos llegó el tiempo, ¿verdad? Como dice Pablo, el tiempo de mi partida está cercano, estoy pronto para ser sacrificado. Pero dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es una cosa. Y otra es que mueras por tu obstinación. Otra cosa es que Dios tenga que quitarte la vida, porque si te deja, entonces quizás terminarías hasta apostatando. Eso es diferente. ¿Se dan cuenta de la gravedad del asunto? Juan nos dice que hay pecados de muerte también. Y se está refiriendo a ese tipo de muerte. El cristiano que rechaza la disciplina de Dios, que se niega a beneficiarse de la corrección divina, puede perder la vida por su obstinación. Sin embargo, en un sentido positivo, la enseñanza aquí incluye la idea de que cuando obedecemos al Padre de los Espíritus, tendremos una vida más rica y abundante. Y aquí la palabra vivificar no se está refiriendo a la vida eterna. ¿Por qué? Porque esa no se recibe por nuestra obediencia. La vida eterna únicamente se recibe ¿cómo? Mediante la fe en Jesucristo, punto. Así que aquí no está hablando de esa vida, la vida eterna o de la vida espiritual. No, aquí se está refiriendo a vivir esta vida de una forma más rica y abundante. Usted no sabe de qué se trata la vida mientras no haya experimentado algunos problemas y dificultades. A esto se refiere Pablo cuando escribe Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Escuchen esto, estas palabras están dirigidas a creyentes, a aquellos que les dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y les dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pregunta, ¿un creyente puede perder su salvación? La respuesta ya saben. Pero dice, moriréis. Mas si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviréis. Pregunta, ¿Pablo está hablando de una salvación por obras? En ninguna manera. ¿De qué está hablando Pablo?
de lo mismo que está hablando Hebreos, de vivir una vida abundante, plena, dichosa, mientras estamos aquí. ¿Qué es lo que trae más dolor y sufrimiento a nuestras almas, hermanos? Ustedes saben la respuesta. No es la enfermedad, no es la crisis económica, ni siquiera es la pérdida de un ser querido. Eso puede traer dolor, por supuesto. Pero lo que más, por lo menos al creyente, y esto es otra marca para que usted mismo se pare al frente y vea si sí o no. Lo que más le duele a un creyente es el pecado. Pecar, ofender a su propio Padre. Eso es lo que más le causa dolor a un creyente. La vida plena se vive y se disfruta solo cuando obedecemos y nos sometemos a la disciplina de nuestro Padre Celestial. Eso es vida en abundancia. Pero hay otro resultado y es la santidad. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El mayor deseo de Dios para nosotros es que seamos santos, como Él es santo, como dice 1 Pedro 1:16. Él quiere que participemos de su santidad, pero debido a la debilidad de nuestra carne, la disciplina se hace necesaria. Eso fue lo que vimos al principio, ¿verdad? Bueno, los padres humanos nos disciplinan como les parece mejor, pero aún nuestro mejor intento suele estar errado y como siempre es imperfecto. A veces se castiga más por enojo que con amor y a veces se castiga más severamente de lo que la ofensa merecía o menos. Incluso a veces se castiga por equivocación a un hijo por algo que no hizo. Yo creo que los que son padres saben de lo que estoy hablando. Pero el Señor no comete nunca esos errores con sus hijos. Él no se equivoca. Su disciplina siempre es apropiada y siempre es en el momento oportuno y de la clase correcta y en el grado correcto. Por eso no podemos cuestionar a Dios cuando nos disciplina. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta forma? No, es que Él sabe lo que es mejor. Siempre nos es perfectamente provechosa para que participemos de su santidad. Solo hay una clase de santidad, hermanos. O sea, aquí, para de una vez despejarnos toda duda. Solo hay una clase de santidad, la santidad de Dios. Él es otro, completamente distinto. Y por lo tanto, Él es la fuente y la medida de la santidad, que es la separación del pecado, de lo mundano. Y su mayor deseo para nosotros, como ya se dijo, es que para nosotros, sus hijos, es compartir su santidad con nosotros. Y que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, como dice Pablo en Efesios 3:19. La única forma de estar separados del pecado y así participar de su santidad y estar llenos de toda la plenitud de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo, lo cual requiere que aceptemos su disciplina como hijos. Hermanos, no estamos hablando de nada incoherente, de nada difícil. Es sencillo. Dios nos ama porque Él es nuestro Padre. Dios nos disciplina porque Él es nuestro Padre y por lo tanto nos ama. Y así debemos aceptarlo. En eso consiste la obra de la santificación. Y número 3, tercer resultado, es el fruto de justicia, como dice el verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina como tal no pretende ser agradable, ya lo dije. Si lo fuera, tendría poco poder de corrección, ¿no es cierto? Es apenas obvio. Por su misma naturaleza, la disciplina no es agradable de administrar ni de soportar.
¿Sí? Si usted castiga a su hijo con algo que a él le gusta, pues eso no es disciplina en ningún sentido. Tiene que ser con algo, quitándole algo que le guste, ¿no es cierto? O imponiéndole algo que no. Entonces es disciplina. La medicina, la cirugía, la terapia física como ejemplos y otros tratamientos estamos dispuestos a soportar y suelen ser dolorosos, incómodos e inconvenientes. Pero los soportamos ¿por qué? Por el resultado. ¿Cuál es? Una mejor salud. ¿Cuánto más deberíamos estar dispuestos a soportar el tratamiento del Señor a nuestras necesidades espirituales para que dé fruto apacible de justicia? Es apenas obvio, hermanos. Es apenas obvio. Si estamos dispuestos a soportar otras cosas, que el beneficio que nos traen es temporal, físico, ¿por qué no estar dispuestos a soportar aquello que nos trae un beneficio mucho más duradero? Debemos considerar nuestras dificultades como tratamientos espirituales que edifican nuestro carácter, nuestra fe, nuestro amor y nuestra justicia. En eso consiste o de eso se trata la disciplina. Nunca aparecerá así desde la perspectiva natural, pero desde la perspectiva de la fe, vemos que la disciplina es una de las bendiciones más ricas y provechosas de Dios para sus hijos. Ya vimos entonces la necesidad de la disciplina, hablamos de los peligros de la disciplina, lo que prueba la disciplina y los resultados de la disciplina. Y vamos a terminar con unas aplicaciones finales. Versículos 7 y 8, lo prometido. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Número 1. La disciplina en la vida cristiana no es a pesar de que seamos hijos, sino porque somos hijos. ¿Se entiende, verdad? No es a pesar de, es porque somos sus hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si un padre detiene el castigo a su hijo, ¿qué dice Proverbios? No lo ama, lo aborrece. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pues ese no es un hijo amado. Un padre que de verdad ama está absolutamente comprometido a ayudar a que su hijo esté a la mayor altura. Cuanto más nuestro Padre Celestial está comprometido con formarnos a su altura y a infligir dolor si es necesario para hacer de tal cosa una realidad. Así es, mis hermanos. Nosotros por nuestra cuenta jamás llegaríamos a esa altura. Entonces Dios tiene que infligir dolor en nosotros muchas veces para formarnos a su imagen. Cuando el Señor nos disciplina, debiéramos decir: gracias, Señor, has probado una vez más que me amas y que soy tu hijo. Esa debiera ser nuestra actitud ante el dolor y el sufrimiento, ante la disciplina de nuestro Padre. Número 2. Cuando vemos cómo van de bien algunos incrédulos y cuántos problemas estamos teniendo nosotros, como Asaf, el salmista, ¿recuerdan? Él veía la prosperidad de los impíos y pues su alma se afligía al ver cómo les iba de bien, no tenían dolor. Eso nos pasa muchas veces, ¿no? Mis hermanos, cuando vemos cómo van de bien ellos y cuántos problemas tenemos nosotros, debemos considerarlo una evidencia de que pertenecemos a Dios y ellos no. ¿Oyeron eso? Si ellos
se quedan sin disciplina, ¿qué dice el texto? Son bastardos, no hijos. Una palabra fuerte. Son bastardos, no hijos. Y debiéramos lamentarnos por quienes no conocen a Dios. No envidiarlos por su prosperidad, salud, popularidad o atractivo, no. No debemos desearles nuestras pruebas o sufrimientos, más bien debemos desear para ellos lo que Pablo le dijo a Agripa en Hechos 26-29. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hecho tales cual soy yo, excepto estas cadenas. En otras palabras, ¿cuál era el deseo de Pablo? Que ellos también llegaran a la fe. No debiéramos envidiarlos cuando a ellos les va bien y a nosotros no. Debiéramos más bien desearles que el Señor tenga misericordia. Y número 3, tú que andas en este mundo tranquilo, sin penas y sin experimentar la disciplina de Dios, estás en una situación muy, muy peligrosa. Porque aquellos que no experimentan la disciplina de Dios como hijos aquí en la tierra, experimentarán el más terrible castigo de Dios en el infierno como bastardos para siempre jamás. Eso es lo que les espera. Puede sonar muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Jerónimo dijo algo paradójico que se ajusta a la idea de este pasaje. La ira más grande de todas es cuando Dios ya no está irado con nosotros. ¿Escucharon eso? Hace sentido. La ira más grande de todas es cuando Dios ya no está irado con nosotros. ¿Cómo así? Pues sí, cuando Dios te deja hacer lo que quiera y vivir tu vida a tus anchas, esa es la mayor ira de todas. Romanos 1. Cuando Dios deja de tratarte, de tratar tu pecado, ¿sabes qué está indicando eso? Que ya no le importas para Dios. Eso es lo más terrible que puede pasar. Eso es lo más terrible. La aflicción suprema es volverse incorregible o inalcanzable para Dios. Por tanto, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por el amor del Señor, les ruego, no se hagan incorregibles, no se hagan incansables y no menosprecien la disciplina de Dios, ni desmayen cuando sean corregidos. No sigas huyendo del Salvador al punto que no pueda salvarte. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Aunque a veces es dura, pero es buena y provechosa, como acabamos de ver, para darnos vida, para santificarnos y para traer frutos de justicia. Perdona, Señor, nuestra incredulidad, nuestra indiferencia, nuestra queja. Perdónanos, Señor, porque muchas veces queremos seguir viviendo esta vida a nuestras anchas y todavía no queremos experimentar dolor y quebranto. Recuérdanos, como a los hebreos, esta exhortación que tú como Padre nos dice a nosotros que somos tus hijos. Y danos la gracia
y la fe para soportarla. Porque sabemos que si lo haces es porque somos tus hijos y como tal nos amas. Y te ruego por aquellos que aún no son tuyos, para que en tu gracia y misericordia los quieras traer a esta familia. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.